Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuando con los videos acerca de sistemas digitales, nos toca ahora ver ejemplos con flip-flops. Más precisamente vamos a ver ejemplos de diseños con los flip-flops que estudiamos anteriormente. Los ejemplos que vamos a ver ahora consisten básicamente en, dado un tipo de flip-flop, obtener otro tipo de flip-flop. Yo les mencioné en videos anteriores, cuando estudiábamos cada uno de los flip-flops, que recuerden ustedes que existen tres tipos de tablas de verdad para los flip-flops estudiados. La tabla de verdad completa, la tabla de verdad reducida y la tabla de excitación. Y cuando nos tocó estudiar la tabla de excitación, yo les había mencionado que esa tabla la íbamos a utilizar para realizar diseños con flip-flops. Bien, observen acá, en esta imagen, la parte izquierda corresponde a las 4 tablas de excitación de los 4 tipos de flip-flops que habíamos estudiado anteriormente. Es decir, la tabla de excitación para el flip-flop SR, para el JK, para el D y para el T. Bien, repasando rápidamente, la tabla de excitación consistía en poner a las entradas del flip-flop en cuestión en función del estado actual y del estado futuro del mismo. Bien, por ejemplo, esta es la tabla de excitación, estas 4 columnas de acá, QN, QN más 1, SR, corresponden o constituyen la tabla de excitación del flip-flop SR. La columna QN, QN más 1, JK, constituyen la tabla de excitación del flip-flop JK. La columna QN, QN más 1, D, constituyen lo que es la tabla de excitación del flip-flop D. Y finalmente la columna QN, QN más 1, T, constituye lo que es la tabla de excitación del flip-flop T. Aparte observen, en la parte derecha tenemos las ecuaciones de cada uno de los flip-flops que estudiamos anteriormente. Bien, explicado esto, vamos a ver ahora los ejemplos en cuestión. Fíjense, el ejemplo 1 dice lo siguiente. Construir a partir de un flip-flop SR un flip-flop JK utilizando las tablas de excitación de ambos flip-flops. Fíjense que tenemos este pequeño esquema, este pequeño circuito que consta del flip-flop SR y a ese flip-flop SR hay que agregarle algo para convertirlo en un flip-flop JK. Es decir, que con el flip-flop SR que nosotros disponemos y una lógica combinacional adicional lo vamos a convertir a un flip-flop JK. Y ese algo que nosotros tenemos que agregar justamente va a consistir en una pequeña lógica combinacional, es decir, en un conjunto de compuertas lógicas, por ejemplo, que van a estar dentro de este bloque de acá. Bien, este pequeño bloque con el flip-flop SR en cuestión tiene que funcionar como un flip-flop JK. Entonces, el bloque que nosotros tenemos acá va a recibir como entradas a J, a K, a Q y a Q negado. Bien, y como salida, o las salidas de este bloque, van a ingresar directamente a las entradas SR del flip-flop SR en cuestión. Entonces, en realidad nosotros disponemos de 3 entradas y 2 salidas. ¿Y por qué 3 entradas? Una es la J, otra es K y otra es Q, QN, QN. Porque Q negado, o Q negado N, es la misma Q, pero que está negada. Bien, entonces disponemos de 3 entradas y 2 salidas. Entonces, volvamos atrás un momentito. Lo que vamos a tener que hacer es juntar las tablas de excitación del flip-flop JK y del flip-flop SR para realizar nuestro diseño. Es decir que vamos a tomar la columna QN, la columna J, la columna K como entradas, que son justamente las entradas de este bloque. Porque dijimos que hay que desarrollar o encontrar, mejor dicho, la lógica combinacional de este bloquecito, que va a hacer que este flip-flop con este bloque trabajen como si fuese un JK. ¿Bien? Y las salidas van a ser S y R. ¿Bien? Entonces, hecho esto, obtenemos lo siguiente. Miren ustedes. Fíjense, juntando las tablas tenemos, recuerden, la entrada eran J, K y el estado actual, QN. Y las salidas son S y R. ¿Bien? Es decir, nuevamente, juntamos todo esto de acá, y obtenemos esto de acá. Bien, ahora,
Fíjense ustedes, estas X son redundancias o indiferencias. Quiere decir que o van a valer 0, pero también pueden valer 1. ¿Bien? Por ejemplo, miren, ¿cómo pasamos de esta tabla a esta otra de acá? Simplemente desdoblándola. ¿Por qué? Fíjense, esta combinación 0x0 puede ser la combinación 0, 0, 0 cuando x vale 0 o 0, 1, 0 cuando x vale 1. Es decir, que para 0x0 S y R valen 0x. Y fíjense, 0x0 puede ser 0, 0, 0. Miren, 0, 0, 0 tenemos 0x. ¿Bien? Pero también puede ser 0, 1, 0. Fíjense, 0, 1, 0 también tiene 0x acá a la salida. ¿Bien? Es decir, que este 0x lo vamos a obtener tanto para la combinación 0, 0, 0 como para la combinación 0, 1, 0. ¿Bien? Es decir, que esta línea son estas dos. Esta de acá y esta de acá. ¿Bien? Vamos por la segunda línea. Tenemos la combinación 1x0. Que puede ser la 1, 0, 0 o la 1, 1, 0. Fíjense que para 1, 0, 0 y para 1, 1, 0, S y R valen 1, 0. ¿Bien? 1, 0, 0, acá. ¿Bien? SR valen 1, 0. Y para 1, 1, 0, 1, 1, 0, SR valen 1, 0. Es decir, que acabamos de desdoblar esta línea de la tabla en 2. ¿Bien? Por ejemplo, acá. La combinación X, 1, 1 puede ser 0, 1, 1 o puede ser 1, 1, 1. Para ambas combinaciones, S y R valen 0, 1. Fíjense, para 0, 1, 1 tenemos 0, 1. Y para 1, 1, 1 también tenemos 0, 1. ¿Bien? De nuevo acabamos de desdoblar esta línea en 2. Y finalmente, para esta última línea de la tabla, para la combinación X, 0, 1, tenemos 0, 0, 1, pero también podemos tener 1, 0, 1. Para ambas combinaciones, es decir, tenemos que las salidas SR van a ser X0. ¿Bien? Fíjense, para 0, 0, 1, 0, 0, 1 tenemos X0. Y para 1, 0, 1 también tenemos X0. ¿Bien? Entonces, finalmente acabamos de desdoblar esta línea en 2. Y de esa forma pasamos de esta tablita a esta otra de acá. Y esta otra tabla, ¿qué es? De nuevo, las variables SR en función de J, K y el estado actual, QN. ¿Bien? Es decir, son en realidad dos tablas en una. Una que es JKQNS y la otra que es JKQNR. ¿Bien? Entonces, de acá obtenemos dos mapas de Carnot. Uno para S en función de JKQN, que es este mapa. Y otro para R en función de JKQN, que es este otro mapa de acá. Entonces, asociando mini términos, obtenemos lo siguiente. Que para el primer mapa, S es igual a J por Q negado N. Y asociando de nuevo, asociando los mini términos en el segundo mapa, obtenemos que R es igual a K por QN. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que está acá abajo? ¿Qué es lo que está acá abajo? Fíjense, dice, ecuación del flip-flop SR. Y está escrito esto acá. Esto de acá, recuerden ustedes, volvamos atrás un ratito, es esta ecuación. Es la ecuación del flip-flop SR. Es decir, lo que yo hago ahí es partir de la ecuación del flip-flop SR y reemplazar a S y a R por lo que encontré en estos dos mapas. Es decir, reemplazamos a S y a R por esto. S vale J por Q negado N y R vale K por QN. Y haciendo ese reemplazo deberíamos llegar a esta ecuación de acá, que es la del flip-flop JK. Fíjense ustedes. Esta es la ecuación del flip-flop SR. Si yo reemplazo a S por J Q negado N y reemplazo a R por lo que es K QN, tengo esto de acá. Fíjense, donde decía S tengo esto. Y donde decía R tengo esto de acá. Bien, recuerden que el R está negado, ¿no? Miren. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo ahora? Puedo aplicar el teorema de De Morgan acá. Y paso de acá a esto que tengo acá. Bien. ¿Y qué es lo que puedo hacer ahora? Aplicar la propiedad distributiva. Es decir, voy a tener K negado por QN más Q negado N por QN. Bien. Y paso de acá a acá. Y observen ustedes, esta parte, este término de acá, tiene Q negado N por QN. Y esto vale 0. Recuerden, gente, de lo que es el álgebra de Boole, operación con el negado. Bien, si yo tengo A negado por A, eso es 0. Yo acá tengo Q negado por Q, eso es 0. Entonces, este término de acá se me anula.
Y finalmente tenemos que Qn más 1 es igual a J por Q negado N más K negado por Q. Esto de acá, que es esto que está escrito acá, y que esa es la ecuación del flip-flop JK. Miren, esto de acá es esto de acá. Y con eso, lo que hacemos es corroborar que este análisis de acá está bien hecho. Bien, está bien hecho. Bien, ahora, retomemos. Tenemos nosotros que para este bloquecito de acá, S es igual a J por Q negado N. Y R es igual a K por Qn. Entonces, ¿qué es lo que va a haber en este bloque? Dos compuertas AND. Bien, dos compuertas AND. Es decir, esto que tenemos acá. Bien, recuerden, S es igual a J por Q negado. Y R es igual a K por Q. Bien, y de esta forma, lo que hacemos es convertir lo que es un flip-flop SR en un flip-flop JK. Todo esto que está acá, todo esto, es decir, el SR con estas dos compuertas así conectadas como están, conforman lo que es un flip-flop JK. Es decir, que si yo quiero obtener un flip-flop JK a partir de un flip-flop SR, tengo que hacer este circuito de acá. Bien, perfecto. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver que realmente este circuito se comporta como un flip-flop JK, que eso es lo que hay que corroborar, obviamente, para dar por terminado a este primer ejemplo. Fíjense, para ello, yo parto del circuito en cuestión, obviamente, y de dos tablas de verdad del flip-flop JK, la tabla de verdad completa y la tabla de verdad reducida del flip-flop JK. Y lo que voy a hacer es, para cada una de estas combinaciones, ver que tengo realmente este estado para la salida Qn más 1. Es decir, que el estado futuro va a adoptar estos valores que están acá. Y vamos a corroborar tanto esta tabla como esta otra, obviamente. Bien, voy a hacer eso. Fíjense, analizamos línea por línea la tabla de verdad completa. Para las combinaciones 0, 0, 0 de J, K, Qn, fíjense, J vale 0, K vale 0 y Q vale 0. Si Q vale 0, Q negado vale 1. Este 0 se realimenta acá y este 1 se realimenta acá. Entonces acá tengo 1, 0, que es lo que ingresa a esta AND, y que es lo que va a salir 0, porque 1 por 0 es 0. Y acá tengo 0, 0, que es lo que ingresa a esta otra AND, y a la salida tengo 0, porque 0 por 0 es 0. Bien, entonces lo que está ingresando a las entradas S y R del flip-flop SR es la combinación 0, 0. Ahora, basta con que venga un flanco descendente, porque este flip-flop trabaja por flanco descendente, para ver qué es lo que voy a tener a la salida del flip-flop. Bien, fíjense, llega el flanco descendente, y como en ese preciso momento, es decir, en el momento en el que se detecta, en el momento en el que el flip-flop SR detecta el flanco descendente de la señal de reloj, en ese momento S y R valen 0. Entonces, recuerden ustedes que cuando las entradas S y R de un flip-flop SR ambas valen 0, la salida mantiene el estado con el que venía. Es decir, que Qn más 1 es igual a Qn. El estado futuro es igual al estado actual. Es decir, que si Q estaba en 0, va a seguir en 0. Fíjense, Q estaba en 0. Fíjense, volvamos atrás. Q estaba en 0. Bien, llegó el flanco, Q va a seguir en 0. Por ende, Q negado va a ser 1. Entonces, fíjense, para las combinaciones 0, 0, 0, Qn más 1 vale 0. Bien, es decir, si estaba en 0 la salida, sigue en 0. Bien. Ahora nos toca analizar la combinación 001 de J, K, Qn. Fíjense, J vale 0, K vale 0 y Qn vale 1. Por ende, Q negado va a valer 0. Este 1 se realimenta acá y este 0 se realimenta acá. Entonces, ¿qué tenemos? 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. Bien, ¿qué es lo que toca ver ahora? Toca esperar que llegue un flanco descendente de la señal de reloj. Fíjense, llega un flanco descendente de la señal de reloj. ¿Y qué sucede ahí? En ese momento tenemos que S y R valen 0, 0. ¿Y qué sucede con el flip-flop SR cuando S y R valen 0, 0? Recuerden ustedes, la salida mantiene el estado con el que venía. Es decir, si Q estaba en 1, fíjense, volvamos atrás, Q estaba en 1, llega el flanco, Q va a seguir en 1. ¿Bien? Es decir, tenemos que para la combinación 0, 0, 1 de J, K, Qn, Qn más 1 vale 1. ¿Bien? Entonces, estas dos líneas de acá corresponden a esta primera línea de la tabla de verdad reducida, donde para las combinaciones 0, 0 de J y K, Qn más 1 es igual a Qn, dice, fíjense, si Qn vale 0, Qn más 1 vale 0, si Qn vale 1, Qn más 1 vale 1. ¿Está bien?
Qn más 1 termina siendo igual a Qn, ¿ven? Perfecto. Ahora analicemos esta combinación, la 0, 1, 0 de JKQN. ¿Qué tenemos ahí? J vale 0, K vale 1 y Qn vale 0, por ende Q negado vale 1. Este 0 se realimenta acá y este 1 se realimenta acá. ¿Y qué tenemos nosotros? Que 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0. Es decir que S y R ambas valen 0. Toca esperar que llegue un flanco descendente y que el flip-flop lo detecte. ¿Y qué sucede ahí? Cuando las combinaciones de S y R son 0, 0 y el flip-flop SR detecta el flanco descendente, ¿qué sucede con la salida Q? Mantiene el estado con el que venía. Como Q estaba en 0, va a seguir valiendo 0, es decir, va a mantener su estado. ¿Bien? Perfecto. Y ahora, ¿qué sucede con la combinación 0, 1, 1 de JKQN? J vale 0, K vale 1, y el estado actual de la salida, es decir, Qn vale 1, es decir, que Q negado vale 0. Este 0 se realimenta acá, y este 1 se realimenta acá. Por ende, 0 por 0 es 0, y 1 por 1 es 1. Fíjense que ahora S vale 0 y R vale 1. Bien, ¿qué sucedía con el flip-flop SR cuando S valía 0 y R valía 1? Basta con que el flip-flop detecte un flanco descendente en este caso para resetear la salida Q. Bien, porque S es set y R es reset. Si el set está en 0 y el reset está en 1, la salida Q se resetea, es decir, queda en 0. Bien, eso es lo que va a suceder ahora. Bien, llega un flanco descendente de la señal de reloj, el flip-flop detecta ese flanco y ¿qué hace? Pone la salida Q en 0, por ende Q negado va a estar en 1. Bien, pero fíjense ustedes una cosa, este 0 se tiene que realimentar acá y este 1 se tiene que realimentar acá. Y yo no hice eso. ¿Por qué no hice eso? A ver, porque en el momento que el flip-flop detecta el flanco, lo que hace es fijarse qué hay en sus entradas SR. Y lo que va a hacer el flip-flop es procesar esta información para recién escribir su salida Q y Q negado. Entonces, en el preciso momento que el flip-flop está procesando esa información, ya pasó el flanco. ¿Bien? Ya pasó el flanco. Entonces, este 0, obviamente, se tiene que realimentar acá y este 1, obviamente, se tiene que realimentar acá. Pero ahí ya no hace falta seguir analizando. ¿Por qué? Porque al ya transcurrir este flanco, recuerden que este flanco dura nanosegundos prácticamente. ¿Bien? Y todo el tiempo que le toma al flip-flop procesar la información es mayor que el tiempo de duración del flanco. Entonces no hace falta seguir realizando el análisis. Ya la salida Q quedó en 0 y obviamente la Q negado, quedó en 1. ¿Bien? Perfecto. Entonces, para estas dos líneas de acá, tenemos que cuando J vale 0 y K vale 1, no importa el estado actual que yo tenga, es decir, no importa si Qn vale 0 o vale 1, el estado futuro, es decir, el Qn más 1 va a ser 0, es decir, se resetea la salida del flip-flop. Bien, y estas dos líneas son esta de acá. Fíjense que cuando J vale 0 y K vale 1, J vale 0, K vale 1, Qn más 1 vale 0. Bien, es decir, que hasta ahora responde nuestro diseño. ¿Qué sucede ahora con la combinación 1, 0, 0 de JKQN? Fíjense, J vale 1, K vale 0 y el estado actual de la salida es 0. Por ende, el estado actual negado, es decir, el Q negado, va a valer 1. Este 1 se realimenta acá y este 0 se realimenta acá. Entonces tenemos 1 por 1, 1. 0 por 0, 0. Es decir, que S vale 1 y R vale 0. Toca esperar que llegue un flanco descendente de la señal de reloj y que el flip-flop lo detecte. Acá llega el flanco descendente, el flip-flop lo detecta y fíjense que para S igual a 1 y R igual a 0, ¿qué hacía el flip-flop SR? Seteaba su salida, es decir, que si su salida estaba en 0, ahora va a ser 1. Fíjense, volvamos atrás. La salida estaba en 0, la Q. Obviamente Q negado va a estar en 1, ¿bien? Detectamos el flanco y ¿qué pasa? Ahora Q vale 1 y Q negado va a valer 0, ¿bien? Es decir, el estado de la salida pasa a ser 1. Teníamos 0 en estado actual y el estado futuro pasa a ser 1. De nuevo, fíjense que se tiene que realimentar este 1 para acá y este 0 se tiene que realimentar para acá. Pero al igual que en el caso anterior, hasta que se realimente esto y las compuertas AND procesen la información, es decir, volvamos a escribir las salidas de la AND, ¿qué sucede ahí? Ya transcurrió el tiempo del flanco.
Es decir, el flanco ya pasó. Entonces, no tiene sentido seguir realizando el análisis. Ya la salida Q queda en estado 1 y Q negado en 0, por supuesto. Bien, vamos a la siguiente línea, que es la combinación 1, 0, 1 para JKQN. Es decir, J vale 1, K vale 0, QN vale 1. Por ende, Q negado vale 0. Este 1 se realimenta acá y este 0 se realimenta para acá. Entonces, 0 por 1, 0. 0 por 1, 0. Es decir, que estamos en la combinación 0, 0 para SR. Lo que hay que hacer ahora es esperar a que llegue un flanco descendente. El flip-flop detecta el flanco y cuando detecta el flanco, como S y R valen 0, la salida Q mantiene el estado con el que venía. Es decir, como estaba en 1, va a seguir en 1. Bien, y es lo que tenemos acá. Bien, entonces, estas dos líneas corresponden a la tercera línea de la tabla de verdad reducida del flip-flop JK. Y fíjense que para la combinación 1-0 de JK, para la combinación 1-0 de JK, ¿qué es lo que sucede? No importa el estado actual de la salida del flip-flop, el estado futuro va a ser 1. Es decir, que se setea la salida del flip-flop. ¿Bien? ¿Ven? El QN más 1 vale 1. QN más 1 vale 1. ¿Bien? ¿Qué sucede para la combinación 1-1-0 de JK-QN? J vale 1, K vale 1, QN vale 0. Por ende, Q negado vale 1. Este 1 se realimenta acá, este 0 se realimenta acá. 1 por 1 vale 1, 1 por 0 vale 0. S vale 1, R vale 0. Hay que esperar que llegue un flanco descendente de la señal del reloj y el flip-flop lo detecte. Llega el flanco descendente y el flip-flop lo detecta. Entonces, como S es 1 y R es 0, la salida Q del flip-flop se tiene que setear. Es decir, volvamos atrás, Q valía 0. Llega el flanco y ahora Q vale 1. Por ende, Q negado vale 0. Bien, entonces QN más 1 vale 1. Es decir, que el estado futuro ahora es 1. Este 1, obviamente, al igual que en los casos anteriores, se tiene que realimentar acá y este 0 se tiene que realimentar acá. Pero, ¿qué sucede? Hasta que se produce la realimentación y las compuertas procesan la señal para volver a cambiar su valor, ya pasó el tiempo de flanco, gente. Entonces no tiene sentido seguir realizando el análisis. ¿Bien? Perfecto. Y vamos con la última combinación, que es la 1-1-1. Es decir, 1 para J, 1 para K y 1 para QN. 1 para J, 1 para K y 1 para QN. Es decir, que Q negado vale 0. Este 0 se realimenta acá y este 1 se realimenta acá. Entonces 0 por 1 es 0, 1 por 1 es 1 y estamos en presencia de la combinación 0-1 para SR. Toca esperar que llegue un flanco descendente de la señal de reloj y el flip-flop lo detecte. Bien, cuando llegue el flanco descendente, se tiene que resetear la salida Q, porque como S vale 0 y R vale 1, el flip-flop SR ¿qué hace? Poner en 0 su salida Q. Bien, fíjense, llega el flanco descendente de la señal de reloj, el flip-flop lo detecta y lo que hace es poner en estado bajo su salida Q, por ende la Q negado va a ser 1. Bien, es decir que el estado futuro es 0. Bien, de nuevo este 0 se tiene que realimentar acá y este 1 obviamente se tiene que realimentar acá y al igual que en los casos anteriores no realizamos o no seguimos realizando ya el análisis porque ya no tiene sentido. Bien, y de esta forma queda concluido el análisis de toda esta tabla de verdad. Y fíjense ustedes, para la combinación 1-1 de JK, si el estado actual de la salida era 0, el futuro vale 1. Si el estado actual de la salida era 1, el futuro vale 0. Es decir que QN más 1 es Q negado N. Es decir que es el QN, pero negado. Bien, fíjense. Si QN valía 0, QN más 1 es 1. Si QN valía 1, QN más 1 vale 0. Es decir que para 1-1 de JK, QN más 1 es QN negado. Bien, y de esta forma queda concluido el análisis de este primer ejemplo. Vamos al ejemplo 2, el cual pide construir a partir de un flip-flop JK un flip-flop D, utilizando las tablas de excitación de ambos flip-flops. Al igual que en los casos anteriores, partimos ahora de un flip-flop JK y mediante una lógica combinacional que va a estar contenida en este bloque, todo el sistema tiene que trabajar como si fuese un flip-flop D. Ahora, este bloque contiene como entrada a la señal D, a la señal Q y a la señal Q negada. Y como salida del bloque tenemos J, K. Es decir que las dos salidas de este bloque, una va a la entrada J de este flip-flop y otra va a la entrada K de este flip-flop. Bien, es decir que con este flip-flop JK y una lógica adicional, vamos a hacer que todo esto trabaje como si fuese un flip-flop D. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
juntar las tablas de excitación del flip-flop D y del flip-flop JK para poder realizar este diseño. ¿Bien? Recordemos, tenemos que hacer lo siguiente. Juntar la tabla de excitación del flip-flop D. La tabla de excitación del flip-flop D son estas dos columnas y esta de acá. Y la tabla de excitación del flip-flop JK son estas dos columnas y estas dos de acá. Tenemos que juntar todo eso. Pero recuerden que obviamente por sentido común, trabajamos con el estado actual de la salida Q. Porque nosotros no sabemos cuál va a ser el estado futuro que va a adoptar. ¿Bien? Entonces tenemos que juntar esta columna de acá, esta columna de acá, esta de acá y esta otra de acá. ¿Bien? Es decir, tenemos esto. Donde, recuerden ustedes que la entrada del bloque eran D, Q y Q negado. Pero Q negado es este Q que está negado. Así que tiene dos entradas en realidad el bloque. Y la salida era en JK. Bien, tenemos esta tabla de acá. Que yo lo que hice fue reordenarla para obtener esta otra. Acá no hay que desdoblar nada porque en estas columnas no tenemos ninguna X. Acá sí, pero lo importante es que acá no las tenemos. Bien. Y lo que yo hago es reordenar la tabla. Porque, fíjense, tenemos que tener 0, 0, 0, 0. Después sigue 0, 1, pero acá tenemos 1, 0. Lo que hago yo es seguir con esta línea. Esta línea es esta de acá. Después de la combinación 0, 1 sigue la 1, 0. Esta de acá es esta. Y finalmente la 1, 1. Bien, es decir que lo que hago es cambiar esta, ponerla acá y esta ponerla arriba. Y así obtengo esta tablita de acá. Bien. Y fíjense que tenemos dos mapas acá. Uno, que es cuando trabajamos con esta tabla, J en función de D y de QN. Y este otro mapa, cuando ponemos acá en función de D y de QN. Bien, si hacemos eso, de nuevo, tenemos este mapa, y si asociamos por mini términos, tenemos que J es igual a D, y acá obtenemos que K es igual a D negado. Bien, es decir que, volvamos atrás un momentito, este bloque tiene que tener J igual a D, es decir, pasaría un cable. Y K es igual a D negado, es decir que habría que poner una compuerta NOT, un negador. Bien. Pero antes de pasar a eso, observemos las ecuaciones acá. Partimos de la ecuación del flip-flop JK, que es el flip-flop con el que nosotros estamos trabajando. Bien, la ecuación del flip-flop JK es esta. Esta de acá es esta. Y reemplazamos a J y a K por lo que obtuvimos. J es igual a D y K es igual a D negado. Entonces, donde diga J ponemos D. Y donde diga K ponemos D negado. Pero fíjense que acá K está negado. Entonces, si K es igual a D negado, K negado es igual a D doblemente negado. Es decir, D negado negado. Y por propiedad de involución, D negado negado es D. ¿Ven? Y pasamos de esta línea a esta de acá. Y ahora hacemos lo siguiente. Acá lo que se repite es D. Lo podemos factorizar, es decir, lo podemos extraer, lo podemos sacar factor común. Si hacemos eso, queda que Qn más 1 es igual a D por Q negado más Q. ¿Ve? Q negado más Q. ¿Y qué es Q negado más Q? Recuerden, gente, propiedad del álgebra de Boole, propiedad de operación con el negado. Q negado más Q es 1. Y esto me quedaría D por 1. Pero D por 1, ¿qué es? Operación con, en realidad, el elemento neutro, más precisamente el elemento neutro del producto. El elemento neutro del producto es el 1. D por 1 sería igual a D. Y pasamos de esta línea a esta de acá. Y Qn más 1 igual a D es la ecuación del flip-flop D. Fíjense. Qn más 1 igual a D es la ecuación del flip-flop D. Y de esa forma quedaría corroborado este análisis. Ahora lo que hay que hacer es el análisis ya del circuito al cual llegamos. Fíjense que es este. Dijimos que J es igual a D y K es igual a D negado. ¿Bien? Es decir que si yo a un flip-flop JK hago que esta variable D, o que J sea igual a esta variable D, y que K sea igual a esta variable D pero negada, hago que este flip-flop JK trabaje como un flip-flop D. Es decir, paso de un flip-flop JK a un flip-flop D. ¿Bien? Y al igual que en el caso anterior, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, vamos a analizar. Ponemos la tabla de verdad completa del flip-flop D y la tabla de verdad reducida del flip-flop D, y para las combinaciones de D y de Qn vamos a analizar el estado futuro Qn más 1. Bien, para ver que este ejemplo funciona realmente. Voy a hacer eso, miren. Cuando D y Qn ambas valen 0, D vale 0, Qn vale 0. ¿Qué obtenemos nosotros? Si D vale 0, J vale 0. Si D vale 0, este 0 viene y acá se niega y tengo que K vale 1. Entonces, ¿qué sucede? Cuando J vale 0 y K vale 1,
¿qué hacía el flip-flop JK? Su salida Q tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que esperar a que llegue el flanco descendente de la señal de reloj. Llega el flanco descendente de la señal de reloj y ¿qué hace el flip-flop JK? Se fija qué tiene en sus entradas. Ah, ¿qué tengo en mi entrada? Dice J vale 0, K vale 1. Entonces Q va a ser 0. ¿Bien? Q estaba en 0. Bueno, acá va a seguir en 0, pero ¿por qué va a seguir en 0? Porque estoy reseteando la salida. ¿Bien? Estoy reseteando la salida. Ojo. ¿Bien? Entonces este 0 es este de acá. ¿Bien? O más precisamente este 0 es este de acá. Vamos a la segunda línea. Cuando D vale 0 y la salida QN actualmente está en 1. ¿Qué sucede ahí? Como D vale 0, J vale 0, D vale 0, se niega y K vale 1. Entonces tenemos 0, 1. La misma combinación de antes. Entonces, para 0, 1, ¿qué hace el flip-flop JK? Para J0 y K1. Resetea la salida. Es decir, Q tiene que ser 0. Bien, esperamos a que llegue el flanco descendente de la señal de reloj y Q pasa a ser 0 ahora. Bien, y este 0 de acá es este de acá. Es decir, que cuando D vale 0, no importa si la salida actualmente está en 0 o en 1, va a pasar a estar en el estado lógico 0. Es decir, que estas dos líneas de acá, de la tabla de verdad completa del flip-flop D, es esta línea de acá de la tabla de verdad reducida del flip-flop D. Bien, vamos a la tercera combinación. Fíjense, D igual a 1 y QN igual a 0. D vale 1, QN vale 0. Si D vale 1, J vale 1. Si D vale 1, K vale 0. Por este negador, obviamente, ¿no? Bien. Entonces estamos en la presencia de la combinación 1-0 para JK del flip-flop JK. ¿Qué sucede cuando J vale 1 y K vale 0 en el flip-flop JK? La salida Q tiene que adoptar el estado lógico 1, es decir, se tiene que setear la salida Q, pero eso va a ocurrir cuando llegue un flanco descendente en la entrada de reloj y el flip-flop lo detecte, por supuesto. Bien, llega el flanco descendente de la señal de reloj, el flip-flop lo detecta y setea su salida. ¿Ven? Q o QN, o QN más 1 ahora, va a ser 1. Bien, la QN más 1 va a ser 1 y el negado va a ser 0. Bien, es decir, este 1 de acá es este de acá. Bien, y analicemos esta última combinación. Cuando tanto D como QN valen 1, ¿qué sucede? D vale 1, QN vale 1. De nuevo, si D vale 1, J vale 1, si D vale 1, K vale 0. De nuevo estamos en presencia de la combinación 1-0 para JK. Eso hace que la salida se setee, pero ya está en 1 la salida. Bien, llega el flanco descendente de la señal de reloj, el flip-flop lo detecta y pone en 1 la salida. Bien, pero obviamente la salida ya estaba en 1. Bien, entonces, este 1 de acá es este de acá. Y finalmente, analizamos. Estas dos líneas son esta de acá. Cuando D vale 1, no importa si la salida está actualmente en 0 o en 1, va a pasar a estar en 1. Bien, es decir, cuando D vale 1, QN más 1 vale 1. Bien, y de esta forma queda analizado este ejemplo. Ahora, a diferencia del ejemplo anterior, yo voy a realizar una simulación en el software Multisim para corroborar este ejemplo. Es decir, yo anexo un video de una simulación que yo realicé con anterioridad para corroborar este ejemplo. Tenemos acá un flip-flop JK, donde lo que yo hice fue esto de acá, este nodo 2, es la entrada D, que a esta D entra directamente a J, pero esta D se niega y entra directamente acá. Recuerden ustedes que este es el famoso generador de palabras. Este nodo 1 de acá, es lo que es la señal de reloj. Fíjense, que es lo que yo estoy generando. Fíjense, esta es la señal de reloj. Bien, yo lo genero en la salida 1 del generador de palabras. Bien, y eso ingresa tanto al flip-flop como al canal 1, o canal A, mejor dicho, de este flip-flop, de este osciloscopio de 4 canales. Bien, la segunda salida del generador de palabras constituye lo que es la variable D, que es lo que va a ingresar a la entrada J de este flip-flop JK, y se va a negar y va a ingresar a la entrada K del mismo flip-flop. Bien, también ingresa al canal B de este osciloscopio. Y yo, ¿cómo generé la variable D? La variable D va a tomar estos estados. Bien, estos estados de acá. Yo lo genero de nuevo en este generador de palabras. Bien. Y observen ustedes que este nodo 3 constituye lo que es la salida Q de este flip-flop JK, que va a venir a ser la salida Q ya de todo el sistema, que sería un flip-flop D. Todo el sistema funciona como un flip-flop D.
Y eso es lo que yo voy a visualizar en el canal C del osciloscopio, en color azul. Y yo tendría que visualizar esto de acá. Bien, en resumen, lo que vamos a hacer es ver estas tres señales de reloj. La D y la Q acá. Bien, es decir que este diseño me tendría que mostrar esta señal de acá, en el osciloscopio, para ver que realmente funciona. Bien, si, sin dar más vueltas, le doy play. Bien, y ahí estamos observando que el ejemplo verifica. Fíjense, esto que está en rojo es esto mismo que está en rojo acá, que es la señal de reloj, que es lo que está ingresando acá. Bien, esto que está en naranja es la señal D, es lo que ingresa acá. Sale de acá, de la segunda salida del generador de palabras, y la estoy inyectando a la entrada J, y la estoy inyectando ya de forma negada a la entrada acá de este flip-flop. Esto de acá. Esto es esto de acá. Bien, ¿y qué es lo que obtengo yo en el nodo 3? ¿Qué es lo que estoy yo mandando acá al canal C de este osciloscopio? Esto, que es la salida Q ya del flip-flop, ya pasa a ser un flip-flop D. Bien, todo esto de acá es un flip-flop D. Bien, y fíjense que corrobora. Esto de acá es esto de acá. ¿Cómo funcionaba el flip-flop D, gente? El flip-flop D, básicamente, ¿qué es lo que hacía? Cuando se detecta un flanco descendente, hay que fijarse que hay en la entrada D. La salida Q copiaba directamente al estado de la entrada D, cada vez que se detecta un flanco descendente, en este caso de la señal de reloj. Caso contrario, la salida Q del flip-flop mantiene el estado con el que ya venía. Bien, como mis condiciones iniciales son nulas acá, ¿qué quiere decir condición inicial nula? La salida Q inicia con 0, Fíjense, viene en 0. Acá tengo el primer flanco descendente de la señal de reloj. Como D vale 0, Q vale 0. Hasta acá. Tenemos el segundo flanco descendente de la señal de reloj. En ese instante D vale 1, entonces Q pasa a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Detectamos este flanco descendente y en ese preciso instante D vale 0, entonces Q tiene que pasar a ser 0 ahora. Bien, hasta acá. En este flanco, ¿qué sucede en ese instante? D vale 1, entonces Q va a ser 1. Hasta acá. Cuando detectamos este flanco descendente, como D vale 0, Q va a ser 0. Hasta acá. En ese instante, ¿qué pasa cuando detectamos este flanco descendente? Como D vale 1, Q pasa al estado lógico 1. Hasta acá. ¿Qué sucede ahí? Ahí tenemos este flanco descendente. En ese momento D vale 0, entonces Q pasa a adoptar el estado lógico 0. ¿Bien? Hasta acá. ¿Y qué sucede ahí? Cuando detectamos este flanco, D vale 1, entonces Q pasa a tomar el estado lógico 1. Bien, y se mantiene. Y de esta forma queda analizado y corroborado este ejemplo. Ahora veamos el ejemplo 3, el cual dice construir a partir de un flip-flop JK un flip-flop T utilizando las tablas de excitación de ambos flip-flops. Es decir, que al igual que en el ejemplo anterior, nosotros partimos de un flip-flop JK y mediante una lógica adicional que va a estar contenida dentro de este pequeño bloque, vamos a hacer que el mismo trabaje como un flip-flop T. Bien, es decir, que lo que tenemos que hacer ahora es combinar las tablas de excitación del flip-flop T y del flip-flop JK para realizar el diseño en cuestión. Bien, observen, tenemos que juntar la tabla de excitación del JK y del T. Eso es lo que tenemos acá. Juntando ambas tablas, tenemos esto de acá, que básicamente, ¿cómo paso yo de acá a acá? Al igual que en el ejemplo anterior, lo único que hice fue reordenar la tabla. Es decir, para tener ordenada acá las combinaciones de ceros y unos. Es decir, tener 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Es decir, que lo que hice fue ubicar esta línea acá, esta línea acá y esta última acá. Bien, es eso solamente lo que hice. Y esto de acá vendrían a ser dos tablas. Porque es una tabla en la cual tengo a J en función de T y de Qn. Y otra tabla en la cual tengo K en función también de T y de Qn. De esas dos tablas salen estos dos mapas. Y si asociamos estos mapas,
obviamente por medio de los mini términos, obtenemos que tanto J como K ambas son iguales a T. Es decir, volviendo atrás, que para que este flip-flop JK se comporte como un flip-flop T, lo único que tengo que hacer es unir a esta entrada J y a esta entrada K, unirla a las dos y llamarlas T. Porque tanto J como K dice que es igual a T. Y esta parte de abajo, al igual que en los ejemplos anteriores, consiste en partir de la ecuación, o consiste en utilizar la ecuación del flip-flop del cual yo parto, que en este caso es el JK. Entonces, si partimos del JK, tenemos que tomar la ecuación del flip-flop JK, que es esta de acá, ¿bien? Y reemplazar, en este caso, a J y a K por lo que valen. Tanto J como K son iguales a T. Entonces, acá, donde diga J y donde diga K, yo tengo que poner T. Entonces, ve, acá dice J, ponemos T. Acá dice K, ponemos T. Pero como es K negado, va a ser T negado. Y llegamos a que Qn más 1 es igual a T por Q negado más T negado por Q. Pero esta de acá, recuerden, no es la expresión de la operación XOR entre T y Qn. Exactamente es eso. Entonces nosotros llegamos a la conclusión de que Qn más 1 es igual a T XOR Qn, que es esto que está acá, que es la ecuación del flip-flop T. Y esta de acá, para corroborar, fíjense, es esta de acá. Entonces, esto que acabo de hacer yo acá, que es muy simple, me sirve a mí para corroborar que este análisis, este pequeñísimo análisis de acá, está bien hecho. Pero como siempre, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que analizar para cada una de las combinaciones, tanto de T y de Qn, saber cuál va a ser el estado Qn más 1 del flip-flop en cuestión. Es decir, todo el análisis que yo realicé en los ejemplos anteriores. ¿Bien? Pero antes que eso, observamos acá cómo queda el diseño en cuestión, el circuito en cuestión, que tanto J como K son iguales a T. ¿Bien? Y ahora vamos a tratar de corroborar nuestro ejemplo. Nosotros, ¿qué estamos viendo? Las tablas tanto completa como reducida del flip-flop T. Y lo que voy a hacer a continuación es analizar para cada una de estas combinaciones cómo va respondiendo la salida Qn más 1, es decir, el estado futuro de la salida Q. ¿Bien? Fíjense, para la combinación 0, 0 de T y de Qn, fíjense que T vale 0 y Qn vale 0, es decir, la salida actualmente está en 0. Si T vale 0, J y K valen 0. Si J y K valen 0, ¿qué hacía el flip-flop JK? Mantenía el estado de su salida. Es decir, que si su salida Q estaba en 0, va a seguir en 0. Pero todo eso va a ocurrir cuando aparezca el flanco descendente de la señal de reloj y obviamente el flip-flop lo detecte. Bien, el flip-flop detecta ese flanco y la salida Q se mantiene en 0. ¿Ven? Estaba en 0, se mantiene en 0. Ahora vamos a la combinación 0, 1 de T y Qn. Fíjense que T vale 0 y Qn vale 1. Si T vale 0, de nuevo, J y K valen 0. Si J y K valen 0, ¿qué es lo que va a suceder? La salida Q del flip-flop va a mantener el estado con el que venía. Todo ello va a ocurrir después de la detección del flanco descendente de la señal de reloj. Como Q estaba en 1, va a seguir en 1. Es decir, Q estaba en 1, va a seguir en 1. Bien, y estas dos líneas de acá de la tabla de verdad completa del flip-flop T pasan a ser esta primer línea de la tabla de verdad reducida del flip-flop T. Bien, fíjense que cuando T vale 0, ¿ve? T igual a 0, T igual a 0. Qn más 1 es igual a Qn. Es decir, si Qn valía 0, Qn más 1 vale 0. Si Qn valía 1, Qn más 1 está en 1. ¿Ven? Qn más 1 es igual a Qn. Ahora, analizamos la combinación 1, 0 de T y de Qn. T vale 1, Qn vale 0. Si T vale 1, tanto J como K valen 1. ¿Qué sucede en el flip-flop JK cuando ambas entradas valen 1? Q tiene que cambiar o invertir el estado con el que venía. Es decir, que si Q está en 0, ahora tiene que pasar a ser 1. Es decir, ahí está el famoso estado este que yo les explicaba, el toggle. El toggle es una alternancia, una conmutación en el estado de la salida del flip-flop. Entonces, cuando detectamos el flanco, bien, detectamos el flanco descendente de la señal de reloj, Q pasa a ser 1, obviamente Q negado 0. Bien, fíjense, T vale 1, la salida está en 0, actualmente, entonces el estado futuro es 1. Bien, y vamos a la última combinación de T y Qn, es cuando ambas valen 1. T vale 1, Qn vale 1. De nuevo, si T vale 1, tanto J como K, ambas son iguales a 1. Entonces, cuando detectemos el flanco descendente de la señal de reloj, ¿qué va a hacer el flip-flop? Va a alternar su salida. Si la salida estaba en 1, ahora va a ser 0. ¿Bien? Y es lo que tenemos acá. Cuando T vale 1, si el estado actual de la salida es 1, el estado futuro va a ser 0. Este 0 de acá es este. ¿Bien? Entonces, analizando estas dos líneas de la tabla de verdad completa del flip-flop T, pasan a ser esta segunda línea de la tabla de verdad reducida de dicho flip-flop. Es decir, que cuando T vale 1,
Si Q estaba en 0, el estado futuro es 1. Si Q estaba en 1, el estado futuro es 0. Quiere decir que Qn más 1 es Q negado n. ¿Ve? Qn más 1 es Q negado n. Bien, y de esa forma queda verificado. Pero, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Voy a anexar un video de una simulación que yo ya realicé en el software Multisim para corroborar nuevamente este ejemplo en cuestión. Bien, fíjense que tenemos el videíto. De nuevo tenemos el famoso generador de palabras, donde la primera salida del generador corresponde a la señal de reloj del flip-flop. La segunda salida del generador de palabras va a comprender lo que es la variable t, los cambios de la variable t. Bien, y eso lo ingreso acá. Fíjense que es el nodo 2. El nodo 2 va tanto a J como K, a la entrada J como K de este flip-flop JK. Fíjense que la primera salida del generador de palabras es el nodo 1, que va al nodo 1 que es la entrada de reloj. Bien, yo quiero que quede claro eso. Bueno, y lo que yo hice en este generador es, de nuevo, en la primera salida generar esto de acá, tal cual como está. En la segunda salida generar esto que está en naranja, tal cual como está. Y obviamente lo mando a la entrada A y B de este osciloscopio. Bien. Lo que yo voy a tener en la salida Q, que es el nodo 3, lo voy a graficar o visualizar en el canal C del osciloscopio, que es esto que está acá en azul, que es como responde o como respondería este flip-flop JK con sus dos entradas J y K iguales a T. Es decir que básicamente es un flip-flop T. De nuevo, les pido disculpas, yo por apresurado tomé acá en la simulación una fuente de tensión de 12 voltios cuando sabemos que tiene que ser 5 voltios. Bien, pero en cuanto a lo que es la simulación, quédense tranquilos que no afecta en nada. Bien, no perdamos más tiempo y demos play al video. Bien, observamos acá. En rojo, la señal de reloj. En naranja, lo que es la variable t, es decir, la entrada t del flip-flop. Y en azul, ¿ven? En azul, la salida Q del flip-flop en cuestión. Bien, y vemos que estos tres corroboran con esto de acá. Bien, analicemos esto. Fíjense, nuestro flip-flop, que es el JK, está trabajando, o detecta, mejor dicho, flancos descendentes de la señal de reloj. Ahora, este flip-flop JK, de nuevo, con sus entradas J y K iguales a T, trabajan como un flip-flop T. Bien, entonces, como el flip-flop está detectando flancos descendentes, observen ustedes, condición inicial nula, quiere decir que al inicio la salida Q es 0. Bien, detectamos el primer flanco descendente. Si T vale 0, la salida tiene que mantener el estado con el que venía. Si estaba en 0, sigue en 0, hasta acá. ¿Por qué hasta acá? Porque acá tenemos el nuevo flanco descendente. Justo en la ocurrencia de ese flanco descendente, la entrada T vale 1. Y cuando T vale 1, ¿qué tiene que hacer la salida del flip-flop? El famoso toggle, alternar su valor. Es decir, si estaba en 0, ahora va a ser 1. ¿Ven? Por eso es que la salida pasa de 0 a 1. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Ocurrido este flanco descendente, ¿qué sucede ahí? T vale 0. Pero si T vale 0, ¿qué hace la salida del flip-flop T? Mantiene el estado con el que venía. Como estaba en 1, va a seguir en 1. Bien, hasta acá. Ocurre este flanco descendente, en ese momento T vale 1. Si T vale 1, la salida tiene que alternar su valor. Es decir, si estaba en 1, pasa a ser 0. ¿Hasta dónde? Hasta acá. ¿Por qué? Porque tengo este otro flanco. Cuando detectamos este flanco, en ese momento T vale 0. Entonces, si T vale 0, la salida Q tiene que mantener el estado con el que venía. Si estaba en 0, va a seguir en 0 hasta acá. ¿Por qué? Porque tenemos este otro flanco y en ese momento, cuando ocurre este flanco, la salida T vale 1. Si la salida T vale 1, la entrada T, perdón, vale 1, la salida Q tiene que invertir su valor. Si estaba en 0, pasa a ser 1. Hasta acá. ¿Qué ocurre ahí? Detectamos nuevamente este flanco, la entrada T vale 0, y como T vale 0, la salida mantiene el estado con el que venía. Hasta acá. Ocurre este flanco, la entrada T vale 1, como T vale 1, la salida Q tiene que invertir o alternar su valor. Si estaba en 1, pasa a ser 0. Bien, y de esta forma queda corroborado el ejemplo, es decir, el diseño del flip-flop T a partir del JK. Finalmente tenemos este cuarto y último ejemplo que pide construir a partir de un flip-flop D, un flip-flop T utilizando las tablas de excitación de ambos flip-flops. Es decir, partimos de un flip-flop D y mediante la lógica adicional que va a estar contenida en este bloque, hacemos que el mismo trabaje como un flip-flop T. Para ello lo que tenemos que hacer es juntar las tablas de excitación del flip-flop T y del D. Recordemos, la imagen contiene las tablas de excitación de todos los flip-flops vistos y las ecuaciones de los mismos.
Y si combinamos las tablas de excitación de los flip-flops T y D, llegamos a esta tabla de acá. Y reordenando esta tabla, obtenemos esta otra, que esta es esta misma pero reordenada. Y si observamos esta tabla, esta tablita de verdad, donde D está en función de T y de QN, y recordando lo que habíamos estudiado en el capítulo de compuertas lógicas, esta tabla de verdad viene a ser la función XOR entre T y QN, es decir que D va a ser igual a T XOR QN. Bien, D es igual a T XOR QN. Ahora, como nosotros partimos de un flip-flop D en el diseño, ¿qué hacemos? Tomamos la ecuación del flip-flop D que dice que Qn más 1 es igual a D, fíjense, para el flip-flop D, Qn más 1 es igual a D, y reemplazamos a D por lo que encontramos, es decir, lo que encontramos es que D es igual a T XOR Qn, reemplazamos esto acá, y obtenemos que Qn más 1 es igual a T XOR Qn, que esta es la ecuación del flip-flop T. Fíjense, para el flip-flop T, Qn más 1 es igual a T XOR Qn. Bien, y de esta forma queda corroborado que el análisis que realizamos es correcto. Si observamos, acá tenemos ya el circuito completo donde la lógica del bloque combinacional consistía en una compuerta XOR, que, valga la redundancia, realiza la operación XOR entre T y Q. Bien, es decir, D es igual a T XOR Q. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizar que esto funcione. Bien, para eso partimos del circuito y de las tablas de verdad completa y reducida del flip-flop T. Y voy a proceder a realizar el análisis. Fíjense, para las combinaciones 0,0 de T y de Qn, es decir, T vale 0, Q vale 0. Si acá tengo un 0, lo realimento acá. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos que realizar la XOR entre 0, 0. O sea, 0 XOR 0 es 0. ¿Bien? ¿Y qué es lo que va a suceder ahora? Cuando llegue llegue un flanco descendente de la señal de reloj y el flip-flop lo detecte, como D vale 0, Q va a seguir valiendo 0. ¿Bien? Es decir, lo que hace el flip-flop es copiar el contenido de la entrada en la salida. ¿Bien? Fíjense. Es decir, que para la combinación 0, 0 tengo 0. Es decir, Qn valía 0, Qn más 1, 0. Ahora vamos a esta línea de acá. T igual a 0, Qn igual a 1. ¿Ve? T igual a 0, Qn 1. Este 1 se realimenta acá. Y lo que hacemos es la operación XOR entre 0 y 1. 0 XOR 1 me da 1. Y cuando llegue un flanco descendente de la señal de reloj, ¿qué es lo que va a hacer el flip-flop? Va a copiar en su salida el contenido de su entrada. Bien. Como acá tenía un 1, acá tenemos un 1. Bien. Y queda corroborada esta línea de acá. Ahora vamos a la siguiente combinación, la 1, 0. Es decir, cuando T vale 1 y Qn vale 0. T vale 1, Qn vale 0. Ese 0 se realimenta acá. Y tenemos que realizar 1 XOR 0. Eso me da 1. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando llegue el flanco descendente de la señal de reloj y el flip-flop obviamente detecte ese flanco descendente, lo que va a hacer el flip-flop D es copiar en su salida el contenido de su entrada. Es decir, que Q va a pasar va a pasar de 0 a 1. ¿Bien? Ahí detecta el flanco y Q ahora vale 1. Y tenemos esta línea de acá. Y finalmente para la combinación 1, 1 de T y de Qn, fíjense que T vale 1, Qn vale 1, ese 1 se realimenta acá y tenemos que realizar la XOR entre 1 y 1, eso me da 0. Y cuando llegue el flanco descendente de la señal de reloj y el flip-flop lo detecte, ¿qué va a hacer el flip-flop? Va a copiar en su salida el contenido de su entrada. Es decir, que como D vale 0, Q va a ser 0. ¿Bien? Y tenemos esto de acá. Entonces, estas dos líneas de acá, de la tabla esta, son esta primera línea de la tabla de verdad reducida. Donde para T igual a 0, si Qn es 0, Qn más 1 es 0. Si Qn es 1, Qn más 1 es 1. Es decir, que Qn más 1 es igual a Qn. ¿Bien? Pero, si T vale 1, estas dos líneas de acá son estas de acá. Si T vale 1, ¿qué sucede? Si Qn es 0, o sea, si actualmente está 0, Qn más 1 es 1. O sea, el estado futuro es 1. Pero si la salida está en 1, el estado futuro va a ser 0. Es decir, que el estado futuro es igual al actual negado. Bien, el estado futuro es igual al actual negado. Y de esa forma queda corroborado esto. Y ahora, para terminar el análisis, lo que yo hago es nuevamente anexar un video donde vamos a ver el funcionamiento de este circuito y vamos a ver que realmente un flip-flop D con esta compuerta XOR se comporta como un T. Bien. Observen el circuito, tenemos el flip-flop D
Y acá tenemos una compuerta XOR. De nuevo, lo mismo de siempre. Acá la primera salida del generador de palabras va a esta compuerta de acá, porque los flip-flop D que tenemos detectan todo flanco ascendente. Yo tengo que hacer que detecte flanco descendente, por eso puse este negador. Pero esta primera salida del generador de palabras es la señal de reloj. Bien, esta roja de acá. Ahora, esta segunda salida del generador de palabras viene a ser la entrada T. Este nodo 2 es este nodo 2 de acá y es la entrada T. La entrada T de lo que va a ser mi flip-flop T. Y ambas señales, es decir, la de la primera salida y segunda salida del generador de palabras van a los canales A y B del osciloscopio. Y la salida Q del flip-flop D viene a ser la salida Q del flip-flop T del diseño. Y eso, como es el nodo 3, va a la entrada C del osciloscopio y es lo que yo tengo que visualizar acá en color azul. Bien, yo voy a visualizar entonces 3 señales. Esto mismo que está acá, lo voy a visualizar acá. Bien, yo le voy a dar play a la simulación. Bien, ahí observamos en rojo lo que es la señal de reloj. Observamos en naranja lo que sería la variable T. Y en azul lo que sería la salida Q. Bien, y a ver, analicemos un poco esto. El flip-flop detecta flanco descendente. Bien, obviamente con el agregado de este negador, este inversor, obviamente va a detectar flanco descendente. Entonces tenemos que analizar lo siguiente. Tenemos que analizar para cada flanco descendente de la señal de reloj cómo responde la salida Q del flip-flop. Bien. De nuevo, como siempre, partimos de condiciones iniciales nulas, es decir que al inicio la salida Q vale 0. Viene en 0 la salida Q, detectamos el primer flanco descendente de la señal de reloj, como T vale 0, la salida Q mantiene el estado con el que venía hasta acá. Acá tenemos el segundo flanco descendente, en ese momento T vale 1, entonces ocurre el famoso toggle, la salida Q, alterna su valor, es decir, si estaba en 0 pasa a ser 1, ¿bien? Pasa a ser 1. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Acá tenemos el próximo flanco. En ese momento, como T vale 0, Q va a mantener el valor con el que venía. Bien, hasta acá. Ocurre este flanco, T vale 1, ¿qué hace Q? Va a alternar. Pasa de 1 a 0, es decir, el famoso toggle. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Acá, ¿qué sucede en este flanco? Como T vale 0, la salida Q se va a mantener en 0, no cambia. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Tenemos este flanco, en ese momento T vale 1. Al ser T igual a 1, la salida Q, ¿qué tiene que hacer? Alternar su valor, es decir, toggle. Pasar de 0 a 1. Hasta acá. En ese momento, cuando tenemos ese flanco, T vale 0. Como T vale 0, Q mantiene el valor con el que venía, es decir, estaba en 1, sigue en 1. ¿Hasta dónde? Hasta acá. Detectamos este flanco y en ese preciso instante T vale 1. Si T vale 1, toggle. Es decir, la salida Q alterna o cambia o invierte su valor. Si estaba en 1, va a pasar a ser 0. Bien, y de esa forma queda corroborado el ejemplo en cuestión. Bien, y de esta forma analizamos o quedan analizados estos 4 ejemplos que corresponden a diseños con flip-flop, es decir, convertir un tipo de flip-flop a otro tipo de flip-flop. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este video que hice, que les sirva de algo y más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.